Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos trabajando con el tema de comunicación a través del protocolo Ethernet TCP. Vamos a hacer uso de una librería llamada Network, la cual ya viene agregada por default al momento de hacer la instalación de nuestro software de códices. La idea de este video es trabajar con los bloques de funciones de TCP Client, también el de lectura y el de escritura, y también con el TCP Server, también de escritura y de lectura, y así establecer la comunicación entre dos dispositivos. En este caso estaremos trabajando con los PLCs virtuales para cada una de las versiones. Aquí nada más mencionar, voy a usar Coesis 3.5.16 y Coesis 3.5 Service Pack 7. La idea al final del video es poder establecer una comunicación entre los dos dispositivos. Aquí por ejemplo yo aquí tengo mi servidor, aquí se llama mi programa y este es mi cliente. Yo aquí le pongo hola YouTube, pongo enviar y mi cliente está recibiendo. De igual manera el cliente puede enviar información al servidor una vez que se haya establecido la comunicación. Solamente mencionar que pues aquí estamos usando Códices con las dos versiones que ya comenté y con el dispositivo virtual, pero podemos comunicarnos con cualquier dispositivo que maneje el protocolo de Ethernet TCP. En este caso haremos uso también de esta herramienta que se llama Hércules. Aquí haremos simplemente uso de la herramienta para comprobar la comunicación de nuestro dispositivo virtual con esta herramienta, tanto para probar el TCP Client como el TCP Server. También hacer mención que yo he utilizado esta librería para comunicarme con una aplicación de Visual Basic. Entonces simplemente es mencionarles cómo lo podemos utilizar, y el día de mañana que ustedes tengan que comunicarse con otro dispositivo que acepte el protocolo de Ethernet TCP, pues podemos hacer uso de esta librería y de esta manera ya podría haber comunicación entre ambos dispositivos. Bueno, vamos a ver primero unos conceptos muy generales del protocolo Ethernet TCP y después pasaremos al software a realizar este ejercicio paso a paso. Solamente mencionar que pues sí va a ser un poquito largo el video porque vamos a hacer los pasos para el servidor y para el cliente, pero desde cero. Ok, entonces en caso de que les guste el video, pues no está de más que me regalen un like. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, de verdad que me ayudan mucho. Y bueno, vamos a comenzar. Protocolo Ethernet TCP. TCP, Transmission Control Protocol, es un importante protocolo de red que se utiliza en la transmisión segura de datos a través de las redes. Cuando hablamos de protocolos, nos referimos a un conjunto de reglas y procedimientos que rigen la forma en la que se lleva a cabo la transmisión de datos, de modo que, independientemente del software, el hardware o la ubicación, quien reciba esa información pueda interpretarla de una manera correcta. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un formato de la cabecera TCP. De esta manera podríamos decir que ya están definidos dónde se encuentra cada una de la información en cada uno de los bytes que se envían de una manera encapsulada, se podría decir. Entonces, solamente para poner el ejemplo, ya aquí está definido que el puerto de origen se encuentra en el byte 0 y en el byte 1, y el puerto de destino en el byte 2 y en el byte 3, y así como podemos ver en todo este formato. Más adelante, más abajo, es donde se encuentra la información que se envía. Solamente es una parte, nosotros no vamos a ver a detalle nada de esto, simplemente es para que tengan un poquito de idea de cómo funciona el protocolo. Ahora, durante una comunicación TCP, las dos máquinas establecen una conexión. La máquina emisora solicita la conexión, se llama cliente, y la máquina receptora se llama servidor. Por eso se refiere a como entorno cliente-servidor. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un PLC virtual. En este caso, va a corresponder al software de Coesis 3.5 Service Pack 7, y otro PLC virtual al software de Coesis 3.5.16, y pues los vamos a comunicar a través de Ethernet TCP haciendo uso de la librería Network.
Ok, bueno, vamos a pasar al software a realizar el ejercicio correspondiente. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. En este caso estamos utilizando la versión 3.5 Service Pack 7. Después vamos a usar la versión 3.5.16 para hacer el servidor. En este caso va a ser el cliente. El dispositivo que estamos utilizando es Codesys Control Win versión 3 y nuestro programa principal será en diagrama de funciones continuas o CFC. Le damos en aceptar y esperamos a que cargue nuestro programa. Ok, una vez que cargue, ¿cuál va a ser el primer paso? Pues nos vamos a ir a administrador de bibliotecas, agregar biblioteca, en la opción de Use Cases, seleccionamos la librería de Network y le damos OK. Ahora regresamos a nuestro programa principal. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir agregando cada uno de los bloques. En este caso será el de cliente, el de lectura y el de escritura. Lo podemos jalar desde la parte de acá de la derecha en herramientas. Aquí donde viene el nombre, vienen los signos de interrogación. Vamos a presionar el botón blanco. En la opción de categorías, bloques de funciones, nos vamos a la opción de NBS. Vamos presionándole el símbolo de más y nos ubicamos en la carpeta de TSP. Seleccionamos la opción de TSP Client, que es la que vamos a hacer nosotros. Le damos Enter y nos aparece un nombre por default. En caso de que ustedes lo quieran cambiar, lo pueden hacer. Yo voy a dejar el nombre que me aparece. Aquí nada más en tipo de dato verificar que corresponde a nbs.tsp client, que es el que aparece aquí. Simplemente es corroborar, le damos en aceptar. Ok. Aquí vamos a agregar una señal. Vamos a ponerle, yo por lo regular les recomiendo que le pongan el mismo nombre y después le pongan una descripción del nombre de su bloque, o sea el nombre de la señal, y le agreguen un guión bajo y el nombre del bloque, en este caso client. Ok, en tiempo lo vamos a dejar así. En sí el tiempo es cuánto tiempo queremos que pase antes de que nos marque un error en caso de algún error en la comunicación. Después nos vamos a ir al puerto. El puerto, al final de cuentas, es un concepto, es un número para identificar las aplicaciones emisoras y receptoras, y es el medio que posibilita el intercambio de la información. Yo voy a utilizar 4545. El número que podemos utilizar corresponde a un número de 16 bits, es decir, desde 0 hasta 65.535. Solamente debemos de corroborar que no se esté ocupando por alguna otra aplicación. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con ayuda del archivo de símbolos podemos agregar este comando, y simplemente aquí sería validar en la parte donde dice TSP que el puerto que yo estoy eligiendo no esté siendo utilizado. Yo ya verifiqué eso, entonces ya sería cuestión de, en caso de que ustedes quieran utilizar otro, simplemente es verificar que no se esté utilizando el puerto. Y el puerto, ¿cuál vendría siendo? Pues el número que viene después de los dos puntos. Primero nos aparece la IP y después el puerto de los diferentes aplicaciones que nosotros tengamos abiertas o que estemos utilizando. Entonces pues simplemente es verificar que no esté siendo utilizado por alguna otra aplicación. En este caso, les repito, yo voy a utilizar 4545 porque ya verifiqué que no esté siendo utilizado y que esté libre. Ok, después vamos a agregar una IP también. Vamos a ponerla en la parte de arriba, una entrada y una salida. Aquí vamos a poner un apóstrofe, va a ser una constante de tipo string, 192.168.0.198. ¿Por qué elegí esta IP? Porque esta IP corresponde a la IP de mi computadora. En este caso vamos a verificarlo, cambiar configuración del adaptador, conexión de área local, le doy propiedades y aquí en protocolo IPv4 puedo ver que esa es la IP de mi computadora. Ok, la IP local. Entonces aquí vamos a agregar simplemente una señal que se llama IP. Pero ¿de qué tipo va a ser esta IP? Pues aquí ponemos en tipos estructurados, en NBS, en estructuras, y debe ser de este tipo IP-ADR. Le damos a aceptar.
Aquí simplemente lo ligamos, pero aquí nos va a marcar un error porque estamos escribiendo un string sobre una estructura. Debemos de especificar a qué dato de esa estructura vamos a escribir. En este caso es a SADDR de address. Ok, y después aquí podemos poner IP, así tal cual, es la que acabamos de crear. Y de esta manera ya estaría creado nuestro bloque de función cliente. Ahora debemos de agregar un bloque para la escritura y para la lectura. Igual, jalamos el módulo, presionamos el botoncito blanco, la opción de NBS, vamos presionando el más, elegimos la carpeta TCP y después TCP read. Le damos enter, dejamos el nombre por default, en caso de que ustedes lo quieran cambiar lo pueden cambiar, y aquí simplemente es corroborar nbs.tcp-read y es el mismo tipo de dato que yo tengo arriba. Le doy a aceptar. Aquí ya se están declarando cada una de las variables que vamos agregando. Ahora igual X, vamos a agregar una señal para habilitar mi bloque de función de lectura. Le pongo read, va a ser de tipo booleano. Y después en H connection, ¿qué es lo que debo de agregar? Pues la conexión o la señal de salida de mi bloque de función TCP client. Entonces aquí podemos escribir tal cual el nombre, aquí poner punto H connection o pues simplemente poner H connection -client. Vamos a crearla. Nos aparece el tipo de dato por default. Normalmente cuando nos situamos a la salida de un bloque de función, dependiendo del tipo de dato, cuando nosotros escribimos, damos enter como ahorita, nos aparece el tipo de dato que requiere por default. En este caso pues es caa.handle. Le damos control C para copiar el nombre de nuestra variable que acabamos de crear. ¿Y dónde la vamos a pegar? Pues en H connection, en la entrada de, vamos a pegarla aquí en H connection, en la entrada de mi bloque de función de TCP read. Aquí deberemos de colocar el tamaño de la información que vamos a recibir y también el apuntador de la variable en la que se va a escribir la información que se reciba. Entonces aquí podemos escribir size of, es una función, pero la estamos escribiendo directamente en nuestra entrada. Size of, ¿qué? Pues vamos a crear una variable de tipo string en la que vamos a almacenar la información recibida. Yo le voy a poner data received. Ok, no se creó, no me apareció la opción para crear la variable por default. Entonces podemos hacer esto nosotros, simplemente es copiar, nos vamos a edición, declarar variable y pues vamos a poner el mismo nombre que acabamos de colocar abajo. El tipo de dato va a ser string, entre paréntesis vamos a ponerle de 40, va a ser de 40 caracteres, y vean cómo ya desaparece la marquita roja o la rayita roja cuando tenemos un error. Ahora nos pide colocar el apuntador de dónde va a estar ubicada nuestra variable. Entonces aquí podemos poner esta función que es ADR, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y de esta manera ya estamos asignando o colocando el apuntador, porque este dato que nos pide es un apuntador de la ubicación en la que se encuentra nuestra variable. Ok, de esta manera podríamos decir que ya tenemos listo nuestro bloque de funciones TCP read. Ahora basta agregar uno más para la escritura. Igual le presionamos el botón blanco, NBS, buscamos la carpeta TCP y el bloque de función TCP write, le damos enter, verificamos que el nombre corresponda con el bloque y le damos en aceptar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Se fijan, tienen una entrada en común, H connection, que es la que habíamos tenido en nuestro bloque de funciones de TCP client. Copiamos el mismo nombre, aquí H connection client, lo colocamos, y aquí también debemos de crear una variable que sea x enable
guión bajo write. Vamos a aceptar, colocamos de esta manera a la izquierda y también debemos definir una variable de tipo string en la que colocaremos la información que queremos enviar. Igual debemos de poner en esta opción el tamaño de la información que vamos a enviar. De hecho, podemos darle doble clic al bloque, nos vamos a documentación y aquí podemos ver una pequeña descripción del bloque de función. Ok, vamos a regresar a nuestro bloque, a nuestro programa principal. Vamos a poner ahora size of y entre paréntesis colocaremos el nombre de nuestra variable. Vamos a poner data send. Aquí simplemente le damos enter, nos marca error. ¿Por qué? Porque esa variable no está declarada. Vamos a copiarla, edición, declarar variable. Aquí nos aparece por default entero, pero pues nosotros no queremos entero, queremos que sea de tipo string. Igual vamos a ponerla de 40 caracteres. Le damos a aceptar. Y por último nos pide el apuntador donde se encuentra la ubicación de esa variable. Igual vamos a hacer uso de función ADR data send, cerramos paréntesis y de esta manera ya estaría nuestro bloque de escritura. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues conectarnos a nuestro PLC virtual, como lo habíamos visto en uno de los videos anteriores. Primero debemos de habilitar nuestro PLC virtual, en este caso ya está corriendo. Nos vamos aquí a dispositivo, doble clic, damos doble clic aquí para buscar, ya encontró uno, nos vamos en línea, no hay ruta de acceso activa, le damos que sí, queremos crearla, nos vamos en línea, cargamos la aplicación, está en stop, le damos run, regresamos a nuestro programa principal y de esta manera ya está creada nuestro programa. ¿Cómo podemos corroborarlo? Bueno, aquí es donde yo les decía que podíamos hacer uso de este software, que la verdad me parece muy interesante porque nos sirve para pues probar diferentes protocolos de comunicación, en este caso pues TCP Client y TCP Server. Vamos a seleccionar la pestaña de TCP Server, le ponemos en el puerto 4545 y lo activamos, le ponemos listen. Aquí el siguiente paso sería habilitar nuestro bloque, no nos genera error, nos dice que está activo y vamos a habilitar esta opción de read. En este caso ya estaría activo nuestro bloque de funciones de TCP read. Como pueden ver, no nos marca error. Entonces vamos a hacer esto, vamos a enviar información, vamos a escribir hola YouTube, siempre se me va la U, lo enviamos y aquí debemos de validar si lo recibimos. Aquí podemos ver en la variable de data reside que recibimos la información. Ok, entonces yo por qué le agregué porque en ocasiones tú puedes ir agregando ¿cómo estás? Hola. Y vean cómo se va agregando, va desplazando la información hacia la derecha. Entonces ya sería cuestión de cada uno de ir agregando una lógica y digamos que algún carácter para nosotros buscar el carácter y eliminar todo lo que esté a la derecha para solamente recibir esta información. El último dato enviado, digamos, ya sería cuestión de cada quien qué es lo que se pudiera llegar a necesitar. Entonces, como pueden ver, aquí ya probamos nuestros bloques de funciones de TCP Client, el de lectura. Ahora vamos a escribirle, vamos a poner un mensaje, valor preparado, ¿cómo te llamas? Control F7. Aquí ya tenemos nuestro mensaje, vamos a ver si lo recibimos. No lo hemos recibido, ¿por qué? Porque tenemos que habilitar nuestro bloque. Escribimos y aquí recibimos ya cómo te llamas. Ok, entonces esta es una manera en la que podemos
corroborar nuestros bloques de funciones, nuestro programa, haciendo uso de esta herramienta. Más adelante vamos a hacerlo comunicando los dos dispositivos virtuales. Simplemente yo les quería mostrar esta herramienta porque de verdad que es muy útil. Entonces aquí ya voy a cerrar la conexión, voy a minimizar este programa y por ejemplo aquí ya me muestra error, TCP receive error. ¿Por qué? Porque ya desapareció la conexión, el servidor ya cerró la conexión y ya me está mostrando errores. Entonces si yo aquí vuelvo a enviar un mensaje, invalid handle, ¿por qué? Por lo mismo, porque ya cerré la conexión aquí, ¿ok? Entonces muy importante, primero debemos de habilitar el servidor y después el cliente debe de solicitar el intercambio de información. Aquí vamos a cerrar y vamos a poner en falso todo, ok. De esta manera ya terminamos digamos la creación de nuestro programa cliente. Ahora vamos a pasar a la creación del programa servidor, pero ahora haremos uso del software de Cohesys 3.5.16. ok, aquí ya estamos en la versión 3.5.16. el dispositivo que vamos a utilizar es Cohesys Control Win versión 3x64 y nuestro programa principal será diagrama de funciones continuas o CFC. Vamos a darle aceptar y esperamos a que cree nuestro programa. Y pues los pasos serían los mismos, parecidos. Primero debemos de agregar la biblioteca de network. Aquí en administrador de bibliotecas le damos doble clic, agregar bibliotecas y use cases. Seleccionamos network, le damos aceptar y nos regresamos a nuestro programa principal. Le damos doble clic. En la parte derecha en herramientas vamos a seleccionar un módulo. Aquí vamos a presionar el botón blanco, NBS, buscamos la carpeta TCP. A diferencia, aquí lo que vamos a hacer es TCP server. Ok, ya trabajamos con el cliente, ahora vamos a trabajar con el servidor. Le damos a aceptar, le damos enter, seleccionamos el mismo nombre que nos aparece por default, simplemente corroboramos que el tipo de dato sea el mismo que el nombre de nuestro bloque de función, le damos a aceptar. Okay, aquí vamos a dejar este bloque, vamos a crear una señal para habilitar nuestro bloque, el enable. Aquí debemos de elegir la IP de nuestro servidor en este caso. Entonces, al igual que en el paso anterior, colocamos aquí apóstrofe 192.168.0.198, que es la IP de mi computadora. La movemos a mi salida, que en este caso pues le voy a poner IP server. No va a ser de tipo string, que es lo que teníamos que hacer. Accesibilidad en tipos estructurados, en NBS, estructuras, y vamos a elegir IP-ADDR. Le damos a aceptar. Solamente que, como lo acabamos de ver, esta es una estructura, debemos de especificar que queremos escribirle a el dato o el tipo de dato string, que en este caso es .saddr. Entonces ahora lo que debemos de escribir aquí es el nombre de la variable que acabamos de crear, IP-server. Muy bien, el puerto pues vamos a elegir el mismo que tenemos en nuestro programa con el de cliente. ¿Cuál es el siguiente paso? También haremos uso de los bloques de lectura y escritura, pero antes debemos de agregar otro bloque que es el que nos va a habilitar la conexión. Presionamos el botoncito blanco, NBS, buscamos TCP y debemos de seleccionar este bloque, TCP-connection. Le damos a aceptar, doble enter y solamente verificamos el tipo de dato corresponda con el de nuestro bloque de funciones. Ahora vamos a crear una variable que sea x enable para habilitar nuestro bloque.
le damos a aceptar, lo movemos hacia acá. Aquí nos aparece H-Server. Debemos de colocar la señal de nuestro servidor, nuestra salida, en la entrada de nuestro bloque de TCP Connection. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Para habilitar la conexión, y además porque, por ejemplo, cuando nosotros agreguemos nuestro bloque de entradas y de salida, perdón, nuestro bloque de lectura y escritura, nos pide una entrada de H Connection, no podemos colocar la salida del servidor. Entonces, por eso es la diferencia con el cliente, que debemos de agregar este bloque extra. Aquí vamos a ponerle H server, el tipo de datos es el que nos aparece por default, y aquí a la entrada vamos a ponerle H server, que es el que acabamos de crear. Ok, ahora ya sería cuestión de cada quien si quieren utilizar el DON, el BC, el error. Ya es cuestión de cada quien si lo quiere utilizar. Aquí simplemente para demostrar cómo establecer la comunicación, no haremos uso de ellos. Aquí a la salida de conexión vamos a crear una variable del mismo nombre, le damos a aceptar y la vamos a colocar ahora a la entrada de nuestro bloque TCP Read. Ok, ¿cuál es lo siguiente? Pues igual debemos de colocar un enable _ read tipo booleano, y también aquí debemos de crear una variable la cual va a ser la que envíe la información. Recordemos es size of, y vamos a ponerle data read. Se fijan que aquí sí me aparece por default la opción de declarar variable. Aquí vamos a ponerle, va a ser de tipo string de 40 caracteres, le damos a aceptar, lo movemos a la izquierda, y ahora aquí debemos de colocar la función ADR. Bueno, aquí nos vamos ADR, abrimos paréntesis y colocamos el nombre de nuestra variable que acabamos de crear, cerramos paréntesis. Ahora debemos de agregar el bloque de escritura, botón blanco, NBS, TCP, TCP write, le damos enter y dejamos el nombre por default. Nada más verificamos el tipo de dato, está correcto. También agregamos un enable write booleano. Vamos a colocar el mismo nombre de H connection que utilizamos en read, H connection, movemos hacia la izquierda, y de igual manera debemos de colocar el tamaño de el string que vamos a enviar. Entonces vamos a poner size of data send, cerramos paréntesis, vamos a ponerle que va a ser de tipo string igual de 40 caracteres, le damos a aceptar, lo movemos hacia acá, y ahora ADR es para definir el apuntador, la ubicación en la que se encuentra ¿quién? Pues nuestro datasend, que es la variable que acabamos de crear. Nos vamos hacia acá. Ok, de esta manera ya tendríamos nuestro servidor. Vamos a corroborar si funciona. Primero debemos de habilitar nuestro PLC virtual. En este caso ya está corriendo el Cohesys Control Win System X64, que, como lo repito, ya vimos en un video anterior cómo podernos conectar a él. Seleccionamos nuestro PLC virtual, nos vamos en línea con él, esperamos a que cargue y probablemente esté en stop. Si está en stop, vamos a tener que ponerle en run. Nos vamos para acá
Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que habilitar nuestro servidor, no nos marca error, después habilitar la conexión. Vamos a abrir Hércules, pero ahora vamos a ponerlo como TCP Client. Vamos a conectarnos, ponemos aquí la IP de nuestro dispositivo al que queremos conectarnos. En este caso pues es la IP de mi computadora, y también el puerto. Se fijan, aquí me dice conectándose y que ya está conectado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar la lectura. Abrimos esto hacia abajo. Ahora voy a enviar este mensaje: suscríbete. Y aquí vemos cómo está recibiendo el mensaje. Es un mensaje subliminal. Ya si quieren suscribirse, adelante, bienvenidos. Nos ayudan a crecer aquí en el canal. Ok, entonces yo puedo seguir escribiendo: hola, ¿cómo estás? Vean cómo aquí se escribe el mensaje que yo vaya colocando. Hola. Solamente que se van desplazando el mensaje en sí. Tendríamos que colocar un carácter que lo busque para discriminar toda la información que esté de más, que sea de un mensaje anterior. Pues si quieren vamos a hacerlo para que vean cómo se hace así rápido. Tenemos un módulo, vamos a ponerle, no sé si recuerden, cuando hablamos de los tipos de datos string, buscamos las funciones, los bloques de funciones. En este caso vamos a buscar un find. ¿De quién? ¿Qué vamos a buscar? Pues de la variable data read, lo que estamos leyendo. ¿Qué vamos a buscar? En este caso es un carácter. Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. O sea, ya sería cuestión de que se pongan de acuerdo con el dispositivo que van a interactuar, que les mande un carácter al final de cada mensaje para que ustedes digan: ah, ok, entonces el mensaje, el último que me envíes, cada vez que me envíes un mensaje, colócame un carácter y yo discrimino todo lo que ya es del mensaje anterior. ¿Y dónde me lo va a colocar? Pues en i carácter. Esta es la función de find, va a buscar este carácter en el mensaje que envíe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función. ¿Cuál es la función que me ayuda a mí a tomar solamente una parte de un string? Se lo voy a dejar ahí, pensar 3, 2, 1, pues es el mid. Entonces aquí vamos a colocar el mismo nombre de mi variable data read. Colocamos aquí. Vamos a colocar la longitud, va a ser de i carácter -1. Entonces me va a discriminar el carácter ese y voy a empezar en la posición 1. ¿Y dónde lo voy a guardar? En mensaje de tipo string. Ok, le voy a poner de 40 también. 40. Le voy a aceptar. Ok, vamos a irnos en línea otra vez. Cargamos los cambios. Entonces nos vamos aquí a la opción donde dice mensaje. Regresamos acá. Yo le pongo saludos y vean cómo me aparece aquí la opción de saludos. ¿Se fijan? Entonces yo le pongo hola, con el carácter en sí es el arroba. Vean cómo aquí me aparece hola y acá se va colocando de inicio y va desplazando los últimos caracteres, se colocan al inicio, los últimos caracteres recibidos se colocan a partir de aquí. Entonces tal vez aquí el mensaje pues no se puede interpretar, pero con ayuda de esta lógica que acabamos de crear, pues ya estamos discriminando todos los mensajes anteriores. Yo aquí le pongo ¿cómo estás? Enviar. Vean cómo aquí lo que les digo, o sea, se sigue
sustituyendo, los últimos caracteres se siguen desplazando, pero con esta lógica ya simplemente buscamos este carácter y discriminamos todo lo que esté adelante, simplemente colocamos lo del mensaje recibido, ok. Pero la idea aquí es que ya pueden ver cómo utilizando este software estamos corroborando el correcto funcionamiento de nuestros programas, tanto el cliente como el servidor. Y esto nos quiere decir que estamos haciendo uso de otro software, no necesariamente Codesys. O sea, nos podemos comunicar con cualquier dispositivo que acepte este protocolo. Ahora vamos a cerrar nos vamos a desconectar, vamos a cerrarlo, vamos a irnos a nuestro programa principal, hacemos esto hacia arriba, vamos a terminar la conexión, control F7, y ahora vamos a irnos al programa que acabamos de crear, que viene siendo este. Ahora nos vamos en línea con nuestro PLC, ahí estamos en línea. ¿Qué es el primer paso que debemos de hacer? Pues que nuestro servidor esté habilitado y que nuestro servidor habilite las conexiones. Ahora nos regresamos a nuestro PLC virtual con la opción de cliente. Habilitamos el bloque de cliente, ya está habilitado. Ahora vamos a habilitar la lectura, no nos muestra error. Nos regresamos a nuestro PLC servidor, habilitamos también la lectura, no nos marca error, y pues aquí ya podemos empezar a escribir y leer. Para hacerlo un poquito, se va a hacer un poquito más largo el video, pero nos va a ayudar. Entonces vamos a hacer esto, vamos a crear una visualización en ambos proyectos. Ponemos agregar, esperamos a que se creen las visualizaciones. Disculpen con la computadora si está un poquito pues es que también le estoy exigiendo ya más de lo normal. Solamente tenerle un poquito de paciencia. Y la idea de las visualizaciones simplemente es crear una opción en la que nosotros podamos escribir un texto y leer el texto recibido. Aquí estamos en esta opción, vamos a agregar un rectángulo, vamos a ponerle aquí %S, %S, y ¿qué vamos a leer aquí? Pues el mensaje recibido. Bueno, aquí también mencionar, vamos a eliminar estas dos opciones para que no nos aparezca el error de excepción. ¿Y cuál era el nombre del mensaje recibido aquí? Pues es data received. Ok, nos vamos a visualización, nos vamos a la parte de abajo de las propiedades, variables de texto. Aquí vamos a elegir pues a plcprg.data received. Ok, y vamos a agregar otro bloque en herramientas. También ponemos %S, pero aquí vamos a ponerle en propiedades de texto, variables de texto, va a ser la variable de datasend. Le damos a aceptar, y en configuración de entrada con mouse down vamos a escribir en la variable con el keypad, bueno, no, con el text input. Le damos a aceptar, y además vamos a agregar un bloquecito, un botón que va a ser el de enviar. Y ese a quien le va a estar presionando, pues a mi botón de X enable write. Okay, le damos a aceptar, y ahí tendríamos ya nuestro bloque de funciones para el cliente. Podemos copiar y vamos a eliminar estas dos opciones,
y pegarlas aquí, pero pues tenemos que colocar los nombres correctamente. Aquí igual y a mí se me pasó colocarlos de la misma manera. Aquí es data read, data send. Entonces aquí debemos de colocar punto data read y aquí es punto data send. Ese sí está bien. Y aquí variable, vamos a ver si está bien, si se llaman igual. X enable write, si está bien. Ok, entonces ahí ya estaría digamos que mis variables tanto de lectura como de escritura y nuestro botón para escribir. Nos vamos a ir en línea, vamos a aceptar. Aquí estamos en el servidor, nos vamos al cliente, nos vamos en línea también, le damos a aceptar. Bueno, ahora vamos a desactivar cada uno de los bloques de nuestro cliente, de nuestro servidor. Le damos doble clic a cada una de las variables, control F7, habilitamos nuestro servidor, después habilitamos la conexión, nos regresamos a nuestro cliente y en nuestro cliente habilitamos nuestro bloque de cliente. Ahora vamos a habilitar la lectura y también habilitamos la lectura en nuestro servidor. Como vemos, no nos muestra error ninguno de los bloques, entonces nuestra comunicación sí está bien establecida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la visualización. Entonces aquí abrimos la visualización, vamos a hacer un poquito más pequeñito, lo vamos a colocar de este lado y vamos a colocar nuestros, digamos, dos instancias de Codesys, cada uno con un programa diferente. Uno va a ser el servidor y otro va a ser el cliente. Entonces yo aquí le pongo hola y aquí yo estoy recibiendo hola. Yo aquí le pongo ¿cómo estás? Pongo enviar y aquí ya lo recibió. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Y tú? Y le pone bien, también, gracias. Bueno, es una conversación un poquito muy sencilla, pero pues la idea es esa. O sea, aquí podemos ver que ya nos comunicamos con los dos dispositivos a través de Ethernet TCP, haciendo uso de la librería Network, utilizando los bloques de funciones de servidor y los bloques de funciones de cliente. También nos comunicamos con el software de Hércules. Entonces de esta manera estamos comprobando y estamos validando que no solamente es utilizando el software de Codesys, podemos hacer uso de otros dispositivos de otras marcas. Simplemente es cuestión de que soporten el protocolo de Ethernet TCP. Ok, ya el último mensaje es: suscríbanse al canal. Lo envía y el segundo usuario es apoyo esa sugerencia. Lo envía y ahí está. Y bueno, esto sería todo de este video. Espero que les sea de utilidad. Quise ser un poco detallado en los pasos a seguir para realizar este procedimiento. Espero que haya quedado claro. En caso de que no, pues lo pueden dejar en los comentarios y ya veremos la manera en la que lo podamos resolver. De verdad que los invito a realizar este ejercicio desde cero y también que lo practiquen, que si ustedes tienen un dispositivo, una impresora, un sensor de visión, otro PLC, pues los invito a interactuar con él a través de este protocolo. Van a salir detalles, van a salir dudas, sí, pero pues la idea es esa, ir investigando, ir viendo, y así es como vamos a ir aprendiendo. Entonces les agradezco el apoyo. Si no están suscritos, pues como lo dicen aquí los amigos PLCs virtuales, suscríbanse al canal y pues espero que les haya gustado. Muchas gracias y que estén muy bien.